Bienvenidos al canal Materiales de Proyecto. Soy Edson Mafuz, arquitecto y profesor de proyectos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. Estoy de vuelta con otro vídeo sobre diseño arquitectónico, esta vez para hablar acerca de los límites verticales de los edificios, las fachadas, que suelen ser sus partes más visibles y sin duda se encuentran entre las más importantes. Robert Venturi, en la década de 1960, llegó a decir que la fachada es el lugar donde se desarrolla la arquitectura, ya que es el elemento que sintetiza las fuerzas internas y externas que actúan en cada proyecto. Parto de la premisa de que la fachada es más que su manifestación en dos dimensiones, que es algo que tiene espesor y puede estar compuesto por varias capas, como veremos. Inicialmente, una advertencia. La discusión que se desarrolla aquí sobre las fachadas se basa en una antigua tradición en la que los edificios tienen paredes y techos. Dado que los edificios que se ven en la pantalla caracterizan un tipo de arquitectura que abandona deliberadamente la tradición, los modos de análisis tradicionales no se aplican a ella. El término fachada carece de sentido cuando se aplica a las superficies continuas que limitan estos edificios, siendo a la vez fachada y cubierta sin ser ninguno de estos elementos. Por tanto, lo que sigue no incluye este tipo de arquitectura. Hasta principios del siglo XX, la fachada formaba parte del sistema de soporte del edificio, lo que explica su espesor y el número y tamaño de sus huecos. La fachada tradicional jugó siempre un importante papel representativo. El edificio clásico es fundamentalmente una caja de mampostería sobre la que se aplicaron elementos de estilos históricos y en la que el área de los huecos es siempre menor que la de las partes cerradas. Este ha sido el caso durante muchos siglos. En la antigüedad romana, las órdenes griegas se utilizaron para articular las fachadas de edificios como el Coliseo. Un aspecto importante que se tiene que enfatizar es que todos esos elementos decorativos sobre la caja del edificio renacentista, barroco, neoclásico, no son elementos estructurales, no soportan más que su propio peso, son elementos ornamentales. En el siglo XX se produce una ruptura que altera radicalmente el diseño de la fachada, pero en la historia nada pasa de repente. Siempre hay cambios parciales que allanan el camino para la ruptura. Por ejemplo, ya a finales del siglo XVIII es posible encontrar proyectos en los que los elementos decorativos se reducen al mínimo. En la segunda mitad del siglo XIX se produce una crisis que sienta las bases de lo que vendría en las primeras décadas del siglo siguiente. Parte de la crisis se debe a que la arquitectura se mantuvo apegada al sistema de construcción de fachadas de mampostería gruesa, cuando ya existían técnicas que permitían construcciones menos masivas, como podemos ver en los proyectos de Viollet-le-Duc. Otro componente de esa crisis fue la constatación de que los repertorios ornamentales aplicados a la arquitectura ya no tenían la misma capacidad de comunicación que siglos atrás. En las últimas décadas del siglo XIX y en las primeras décadas del XX,
Los avances tecnológicos, especialmente la construcción en acero y hormigón, tuvieron la consecuencia de ampliar las posibilidades de diseño de las fachadas. Al principio hubo un aumento en el tamaño y el número de huecos por fachada. Esta es una de las características más llamativas de los primeros trabajos de pioneros como Perret, Wright, Le Corbusier y muchos otros, que muestran una reducción de las secciones opacas de mampostería y un aumento del tamaño de las aberturas, además de la frecuente adopción de la horizontalidad en su trazado. El esquema dominó es lo que permite y representa la ruptura moderna. A partir de ahí, la fachada adquiere total independencia en relación al sistema de soporte del edificio y se convierte en una entidad autónoma sin la obligación de exteriorizar lo que ocurre en su interior. Con ello, aumenta el tamaño de las aberturas, su extensión hasta ocupar toda la fachada, y se eliminan las interrupciones provocadas por los puntos de apoyo. Sin embargo, la fachada sigue existiendo como tema de diseño, como demuestran las preocupaciones de Le Corbusier sobre el control proporcional de sus proyectos. En la década de 1930, la fachada comienza a recuperar la tridimensionalidad que había sido reemplazada por planos vidriados. El elemento responsable de esto es el brise-soleil, el parasol que, supuestamente introducido en la arquitectura moderna por Le Corbusier, a partir de la construcción de obras como el Ministerio de Educación y Salud, Obra do Berço, ABI y Aeropuerto Santos Dumont, se convierte casi en una marca registrada de la arquitectura brasileña. Mientras que en sus primeras apariciones los brise-soleil son una especie de proyección desde los marcos de las ventanas, en la arquitectura tardía de Le Corbusier, especialmente en proyectos realizados para la India y Brasilia, ganan independencia y se convierten en muros perforados que, según Alain Cohun, restauran el espacio de transición entre el interior y el exterior que se perdió cuando la pared sólida fue destruida y reemplazada por una piel impenetrable y adimensional. Los años 70 fueron abundantes en comentarios sobre la pérdida de la capacidad representativa de la arquitectura moderna. A raíz de estas críticas, varios arquitectos asociados al llamado postmodernismo criticaron la arquitectura moderna por su supuesta falta de comunicación. Uno de los remedios para este mal, propuesto por Robert Venturi, consistía en la desconexión entre la fachada y el cuerpo de los edificios. El cuerpo resolvería la función mientras que la fachada se dedicaría al aspecto simbólico del edificio, abriendo la puerta a una infinidad de diseños divertidos pero sin ninguna relevancia. En la mayoría de los casos, utilizando elementos históricos fuera de contexto, en nombre de una supuesta relación con la tradición. El mismo Venturi sería el autor de algunas de estas caricaturas. Sin embargo, no hubo exactamente una pérdida de esa capacidad comunicativa, sino un cambio en lo representado.
Mientras que los edificios premodernos se referían a temas políticos, religiosos y culturales a través de la ornamentación aplicada, su contraparte en el siglo XX aludía a componentes del programa o resaltaba el sistema de construcción. En la arquitectura de Mies van der Rohe, lo que uno ve es mucho más una representación de la estructura como un sistema visual que los elementos estructurales mismos. El tema de la representatividad de la fachada nunca desaparece, solo cambia de enfoque. Si por un lado el posmodernismo se caracterizó por la búsqueda de la recuperación de la representatividad literal de la fachada, lo que resultó en una producción marcada por pastiches y parodias, por otro lado, en lugar de volver al ornamento tridimensional aplicado, hubo quienes aprovecharan los avances de la tecnología del vidrio, serigrafiando imágenes asociadas al programa en las fachadas, en una actualización de la arquitectura parlante de tiempos pasados. Como por ejemplo en este caso de la Biblioteca Sainte-Geneviève de Labrouste, en un interior que utiliza la técnica más reciente de construcción en hierro, creando ese interior diáfano. El exterior tiene una ornamentación que no depende de los órdenes clásicos, sino que utiliza escrita. Toda la parte por debajo de las ventanas superiores tiene inscripciones con nombres de escritores importantes. Un poco lo que Herzog y de Meuron hacen en esa biblioteca de ellos, que está ornamentada con temas que tienen que ver con la cultura. Un reflejo tardío del estatus independiente de la fachada es la creencia de que puede no tener conexión con la configuración espacial y los usos interiores, lo que generalmente resulta en una reducción de las fachadas a un mero vehículo de efectos visuales irrelevantes, aunque bien diseñado y ejecutado. Lo mejor que se ha producido en la arquitectura contemporánea continúa sin pretender que la fachada sea una radiografía del interior, pero tampoco la trata como un elemento independiente desde el punto de vista del diseño. Las fachadas más exitosas derivan su configuración general de la constitución del organismo al que limitan. Sus componentes revelan el ritmo de la estructura existente, algo de la estructura espacial, la mayor o menor necesidad de protección, etc., sin que sea consecuencia directa de ellas. Tras el interludio posmodernista, en el que el foco de la discusión estuvo exclusivamente en la apariencia de los edificios, se puede decir que en las últimas décadas la discusión se ha ido ampliando, yendo mucho más allá del tema comunicativo o representativo, enfatizando el papel que pueden jugar las fachadas como reguladores del confort ambiental en el interior. Ya parece ser una creencia generalizada que una fachada eficiente desde el punto de vista del confort y la conservación de energía no puede utilizar un solo material y quedar reducida a una sola capa. Su configuración básica consta de una capa interna, una cámara de aire que puede ser ocupada por material aislante y una capa externa que puede utilizar materiales desde los más simples hasta los más sofisticados. Impulsados por una preocupación general por la habitabilidad y la sostenibilidad, los arquitectos
comenzaron a crear fachadas más complejas, compuestas por varias capas, utilizando los materiales más variados en combinación. A partir de ahí, la apariencia de las fachadas y en consecuencia del edificio está determinada en gran medida por la forma en que se obtiene la sombra, la ventilación y aislamiento del espacio interior. El vidrio, considerado por muchos como un material inadecuado cuando se aplica en grandes superficies, se ha convertido en un componente de soluciones altamente eficientes en términos de clima y energía. Todo depende de cómo se utilice el material. En este ejemplo y en el que viene a continuación, se utilizan dos capas de vidrio con un espacio entre ellas que sirve para retirar el aire que se calienta. Muy claramente en este edificio de Mangado, en que se crea una cámara donde el aire se calienta y como el aire caliente tiende a subir, hay una salida para el aire en la parte superior que permite que se consiga una circulación constante de aire y la protección del interior. Un excelente texto escrito en 1997 por el arquitecto chileno Rodrigo Pérez de Arce clasifica las fachadas en tres tipos: la fachada lisa o tersa, la fachada articulada y la fachada porosa. Empezamos por las fachadas tersas y una de las más conocidas sería la fachada cortina, que es parte de esa primera categoría. En el sentido, es lisa o tersa en el sentido de algo que no tiene pliegues ni arrugas. Es una envolvente uniforme, homogénea, desmaterializada y transparente, que representa una separación radical entre estructura y cierre. Desde un punto de vista conceptual, el muro cortina no tiene espesor y no permite cambios radicales, solo variaciones. Sus inicios se remontan a las primeras décadas del siglo XX en los proyectos construidos por Gropius y en los proyectos teóricos de Mies van der Rohe. El famoso edificio de Bunshaft, la Lever House, que tiene una fachada cortina, pero en un momento en que todavía no se hacían de modo industrial. Ellos tuvieron que diseñar completamente la fachada que a partir de ese momento sí empezó a hacerse industrialmente. En algunos casos, la fachada cortina sirve también como una especie de tablero donde crear algo estéticamente más interesante, como en la fachada de la casa IMSS se tiene algunos ecos del neoplasticismo de Mondrian. Y tampoco los elementos que son la estructura de la fachada cortina tienen que ser ortogonales. Aún forman parte de esta primera categoría las fachadas celosía, donde una superficie creada por elementos cerámicos, de hormigón, de madera, de acero, etc., definen los límites exteriores del edificio, creando un espacio entre ellos y el cierre de vidrio. La fachada porosa ya es un fenómeno tridimensional, ya que tiene que ver con la sustracción de espacios al volumen del edificio, atravesándolo y creando áreas externas, en general de uso colectivo. El tercer tipo de fachada mencionado por Pérez de Arce es el más interesante, por su variedad y tridimensionalidad.
la fachada articulada, resultado de la agregación de espacios adyacentes. Una primera variante muy común es la que tiene balcones, tanto sobresalientes como reentrantes. El balcón implica la creación de un suelo artificial, una especie de sustituto del jardín exterior. La versión reentrante está vinculada a logias históricas, mientras que la versión saliente está vinculada a los vuelos característicos de la arquitectura moderna. La segunda variante es la que abarca el concepto de calles elevadas, trasladando los espacios de circulación e intercambio característicos del espacio urbano al ámbito del edificio. La famosa calle interior de la unidad de habitación de Le Corbusier, que es una, una, una aplicación más modesta de la idea anterior de los Smithson, que imaginaban una calle que se extendía por todo un edificio muy grande, y otras aplicaciones en edificios de vivienda en una escala grande, la escala de todo el edificio, y en escalas más pequeñas, pero siempre con esa idea de espacio semipúblico. El tipo siguiente es la fachada mueble, donde existe un engrosamiento provocado por el acto de empotrar un móvil como parte integrante, un mueble como parte integrante del cierre. Existen innumerables ejemplos de esto en la historia de la arquitectura, pero en los últimos tiempos los mejores ejemplos aparecen en la obra de Louis Kahn, como en la casa Fischer, en que una especie de sofá de madera se construye como parte de la ventana, de la carpintería, que es un poco ventana, un poco mueble. Y lo mismo pasa en la biblioteca Phillips Exeter, en que la, los escritorios de los estudiantes son mesas adosadas a, a la carpintería. Son parte integrante de la carpintería. Por fin, lo que podríamos llamar de fachada máscara, en la que una segunda capa crea un espacio intersticial que puede o no servir a varios usos. Su origen parece ser la obra inicial de Le Corbusier, de la que en la década de 1970 se extrajo la idea de componer una fachada estratificada. Si bien algunos arquitectos exploraron esta idea desde un punto de vista exclusivamente visual, como Michael Graves, otros la aplicaron de una manera más pragmática. En este proyecto de Charles Moore, la capa exterior es la que define la cara que presenta el edificio al entorno, mientras que la capa interior acomoda aberturas donde sea necesario. Louis Kahn desarrolló muchas ideas sobre el tema de cómo tener como que una capa exterior circundando un espacio interior y protegiendo este espacio. Aquí vemos un croquis en que él reflexiona sobre eso, siempre teniendo un espacio adentro de otro. Y el primer proyecto en que desarrolla la idea es para la Embajada de los Estados Unidos en Luanda, donde se ve que los vídeos están retrasados y hay una especie de elemento perforado, una máscara adelante, que sirve para dar sombra al interior. Un proyecto no ejecutado, pero el otro sí, es el muy importante Parlamento de Dhaka en Bangladesh, en que todas las ventanas se abren para un espacio que es un espacio
que no es ni el exterior total ni el interior. Es un espacio intermedio creado por ese muro perforado que da la vuelta a los espacios interiores. Bueno, muchas gracias por asistir a más este vídeo. Espero que les haya gustado y que vuelvan para asistir el próximo.